No me importa Cristina. No vamos a votar ninguna ley que proscriba la ley. ¿Le dijo Rovira esto a Mayans? A Mayans. Al chango. Si Pero Mayans, no durante la sesión, no, antes. No, a las 11 de la mañana. O sea que, pero para los misios a las 11 ya sabían lo que iban a votar. Antes lo sabían. Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo les va? Bien, Es lo Totó, ¿de lindo. qué vamos a hablar? De ficha limpia justamente, ¿no? Vamos a hablar de ficha limpia, pero vamos a hablar de algo más conceptual, que hoy se termina de confirmar. Carlos Rovira, lo acaba de publicar La Nación. Carlos Rovira, en una reunión que tuvo ayer con dirigentes del Frente Renovador de la Concordia, que no son los masistas, Frente Renovador de la Concordia de Misiones, le dijo a sus dirigentes que los 2 senadores de él que cambiaron su voto lo hicieron por pedido, dice Rovira, según cuenta La Nación, por pedido explícito de Javier Milei. Ni Yo ese siquiera dato fue no lo tenía. Caputo, fue Milei que lo Yo llamó. ese dato no lo tenía, Mm. sí tenía, y lo vine diciendo en estos días, lo escribí en Cenital, lo charlé ayer en C5 y demás, sí tenía una historia respecto a Rovira. ¿Cuál es Rovira? Rovira es un histórico oficialista de todos los gobiernos. Nunca se enoja con ningún gobierno nacional. Nunca. ¿Hace cuánto que está Siempre, en la provincia haciendo él está desde capo el di tutti? 2003... Wow. Quiso ir a Siendo una jefe reforma absoluto. constitucional, no pudo. Eso lo enemista con los Kirchner, más allá de que después fueron y volvieron. De hecho, por ejemplo, en el 2019, Rovira en la provincia va sin lista nacional. Hasta ese punto había quedado en su vínculo con Macri, que no son para nada. Digo, cuando pones a maridar los modelos, Sí. no era nada macrista, pero establece acuerdos donde el mandamiento principal de Rovira es: no me vengas a romper las bolas en la provincia y después afuera yo Sí, te banco todo. no me unifique la oposición. Eso En te- ese caso, ¿sabés qué ocurrió con Macri? Ni siquiera tuvo lista nacional. No fue colgada de la lista de Alberto y de Cristina, por ejemplo. Fue el acuerdo que hizo con Macri. No voy colgado con vos, pero no voy colgado de los otros. Para entender un poco cómo opera esa dimensión. Ahora Rovira sale a decir esto y blanquea algo que estaba instalado, totalmente instalado. Era que los misioneros habían tenido este cambio de actitud por un pedido del gobierno. Había un elemento previo que para mí está de fondo en todo este proceso, que es la mala praxis. ¿Sí? Evidentemente lo que le está ocurriendo al gobierno en muchos casos es que se encuentra ante situaciones que no sabe manejar, que no tiene gente con rodaje para manejarlo, y por eso hay un poco que hacerse esta pregunta si algo está saliendo de acorde al plan, más allá de esta sigla que usan los libertarios. Porque sale Rovira a decir esto y además fracasó, y en un contexto horrible, porque es el contexto de la campaña porteña. Claro. Si hubo un objetivo, como parece haber sido el objetivo, de no darle esta plataforma a los penatos, de que haga campaña con ficha limpia y convertirla en una especie de mártir de la ficha limpia en la previa de la elección de la ciudad, esto se convierte en todo un problema porque se confirma un acuerdo para que se caiga ficha limpia, para que uno pueda entender que únicamente la lógica de que se caiga ficha limpia tiene que ver con una especie de entendimiento, con un entendimiento de expectativa de que quede Cristina en la cancha, de despejar. Sí hay una línea histórica, yo me olvidé de pasárselo a Coca, pero hay una línea histórica. El año pasado, cuando se discute y se cae ficha limpia, sale el gordo Adán. Sí, igual lo dijimos, ¿eh? ¿De quién es insospechado? ¿Quién es insospechado de pensamiento propio, como dice un amigo? Es decir, si dice algo es porque alguien está diciendo que diga eso. Y puteó contra ficha limpia. Ese era el razonamiento original del gobierno. Sí, con el argumento de que Trump no podría haberse presentado. No, con por el ejemplo. argumento de no darle poder. Pero lo dijo así el gordo Dani. Sí, él cita el caso Bolsonaro, cita el caso de Trump que no podía ser candidato, pero básicamente termina diciendo: no podemos dejarle un juez en una provincia que resuelva quiénes son los candidatos y quiénes no son candidatos. Teniendo en cuenta un argumento que yo comparto de punta a punta. Yo también. Y que era originalmente la matriz. Después hay un argumento más jurídico, que es ficha limpia existe en las leyes. Claro. Cuando a alguien le confirman La condena ya está. la condena, y esa condena contempla, como ocurrió con el caso de Casación y Guillermo Moreno, cuando se confirma esa condena, incluye una inhabilitación a Moreno. Este lunes Casación confirmó una condena de un tribunal oral con el tema INDEC,
prisión en suspenso, 3 años y 6 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Con ficha limpia, Moreno no podría ser candidato, no este año, que este año sí, no podría hacerlo en el 2027. Y con esa misma condena, como el caso de Cristina, si se confirmase en la última instancia, que es la Corte, uno supone que va a ir a la Corte, el planteo de Moreno tampoco podría ser candidato si se confirma esa misma sentencia en la Corte Nacional. Yo justamente eso iba a decir, yo lo veía, inclusive si aprobaban ficha limpia, que seguro se iba a judicializar, yo veía muy difícil que la Suprema Corte entregara ese poder. No, la Corte ya decidió, la Corte tenía decidido, esta mini Corte, sí. Vamos a aclarar ese punto, 2-1, por lo menos el sistema que funciona más ordenado, porque te ponen también la guerra ahí es tan brutal, que es muy difícil que coincidan en algún punto Lorenzetti con Rosati y Rosenkrantz, pero la Corte venía diciendo, la última palabra en el tema quién puede ser candidato la tenemos nosotros. Claro. Se probó con el antecedente Menem 2017, la Cámara Nacional Electoral quiso prohibir a Menem en la instancia de la Cámara Nacional Electoral, fue a la Corte y la Corte mandó a la Cámara a revisar ese fallo, que hizo otro fallo que habilitó a Menem y dijo, ahora sí, vale esto que están haciendo. Es decir, el poder, ¿pero por qué? No es una cuestión ni siquiera de, lo voy a decir inocentemente, de picardía política, sino porque en todos los delitos, la última instancia es la Corte. ¿Por qué si vos cometés un delito, una estafa, un homicidio o un hecho ilícito en la administración pública, por qué para esos casos va a existir la última instancia de la Corte y para los casos de naturaleza de corrupción no va a existir la instancia de la Corte? Es básico. Porque es Cristina. Claramente que porque es Cristina y claramente porque hay una distorsión entre lo que la política pone en la conversación y cierta especulación o cierto relajo en el hecho de que saben los que lo impulsan que no le va a joder. Yo creo que también estuvo esa decisión en el pensamiento de Milei, pensando en sí mismo que puede ocurrir y no muy lejos. Claro, y porque no solo él no controla a los jueces como si lo hace Macri, por ejemplo. Por ejemplo, y porque claramente sabe, y esto te lo dice la gente que está cerca de Milei, que en algún momento va a venir un vuelto, y de la justicia va a venir un vuelto. Por eso también hay cuestiones más puntuales donde están ocurriendo otra cosa, con el tema del acusatorio, por ejemplo, en lo que le dicen retiro. Yo siempre digo Comodoro Pi, pero retiro, porque también es penal económico y todo lo que es justicia federal. El acusatorio ahí también está generando un ruido que derivó en una cosa que prácticamente porque le saca un poquito de poder a los jueces. Sí, y a los fiscales que no gustan porque no les da fierro. Y algo que pasó prácticamente desapercibido es Tornelli citó 3 días seguidos, en una ocasión la tuvo 4 horas, en otra ocasión lo tuvo 3 horas, y ayer no sé cuánto duró esta especie de charla indagatoria, venía a hablar conmigo, al número 2 de Sebastián Amerio. Sebastián Amerio es el viceministro de Justicia, es el hombre que maneja la justicia, es amigo histórico de Santiago Caputo. Ajá. Al número 2 de él es el que maneja el acusatorio. Le hicieron una denuncia y los fiscales le dijeron, vení. Hay ahí algo que le están advirtiendo que no hay vía libre, digamos. Es como si llamaran a un amigo tuyo antes de llamarte a vos. Che, esto no está tan tranquilo. Así que vamos a ponernos a charlar. Volviendo al punto de ficha limpia, lo que uno advierte era una mala praxis en la administración del proceso. Porque el gobierno tenía herramientas para dormir ficha limpia. Podría darle la derecha a Mariana Yuri, que es senadora por Mendoza, que pedía incorporar otros delitos, con eso iba a la comisión, lo dormía. Tranquilamente uno ve ahora que a lo largo de todo este año en el Congreso pasan muy pocas cosas. Por lo tanto, tranquilamente lo podrías haber pisado. A Tauche, que es el jefe del bloque, hace una semana le dijo al resto de los jefes del bloque, che, pasémoslo para después de las elecciones porteñas. Así le sacamos espuma, después si quieren lo votamos. Claramente venía tratando de ganar tiempo. Digo que ahí lo que... Ahí eso tendría un poco de razón el mileísmo al decir ustedes se apuraron al PRO. Claro, el mileísmo venía planteando esta idea de que... No apuremos. De no apuremos, de que no están confirmados los votos. Milei lo dice ayer en el Fórum Económico Latam.
lo dice, lo expone y le avisamos que no estaban los votos garantizados. Hubo gente de Santiago Caputo haciendo el caminito para decirle a los presidentes en Lo que no dijo Milei es que yo llamé bueno, yo me garanticé que no tuviera claro, votos. Él tenía esa certeza, como nadie. Claro, Él tenía esa certeza Él había garantizado que no tuviera como votos. nadie. Lo que pasa que de todas maneras sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema. Por eso digo que hay, de una manera u otra, hay mala praxis. Lo podrías haber resuelto bien, lo podrías haber resuelto con Rovira y no armar el show de la indignación. Claro, eso Y estuvo no mal. forzarlo a Rovira, porque Rovira tiene elecciones el 8 de junio. Y entonces, Y se le enroscó un poco la provincia con esto, los dos senadores, sobre todo en la previa electoral de ellos. Digo, hubo un manejo desprolijo. Y ahí te encontrás, esta semana estuve hablando, viste, me preguntabas si había hablado con alguien importante. Tuve una charla larga con alguien que maneja mucho poder y que conoce mucho el universo del gobierno. ¿Quién será? Y empiezan a ver algo que es esta cuestión de falta de tipos con experiencia. El ejemplo que me daba, y no les va a gustar a ustedes, pero yo lo tomo analíticamente, decía, el gobierno funciona en solo dos áreas, economía y seguridad. Son dos tipos que me decía... Funciona mal. No, está bien, pero es resultadista. Dos tipos que me decía, y está bien la referencia, hicieron la curva de aprendizaje. Ya fueron ministros, ya fracasaron, ya aprendieron cómo funciona el sistema y ahora pueden ir en el segundo turno a corregir lo que antes le salió mal. En el resto de la administración pública, están hablando de Caputo y de Bullrich, seguridad y economía. En el resto de la administración pública, lo que todos ven es que hay un desconocimiento. No tienen ni idea dónde Claro, están. Por ejemplo, ¿dónde está Petovelo? Bueno, Petovelo, ¿sí? Pero el propio jefe de gabinete, hace un año que Guillermo Francos no interviene más en todo lo que tiene que ver con los acuerdos legislativos. Solamente da explicaciones. Bueno, es una tarea, no es una tarea menor. No. Pero es el hombre que en todo caso tiene las herramientas para establecer algún tipo de negociación más sólida en términos de fondo. La pregunta es si... Es más, el otro elemento que aparece es que, yo lo he dicho en varias ocasiones, según mi humildísimo conocimiento, para mí, el único actor que efectivamente está pensando cosas en el gobierno, te puede gustar o no, es Santiago Caputo. También es cierto que está súper sobrecargado de cosas porque tenés un gobierno que es muy... que está muy paralizado, que es muy amateur, que es absolutamente amateur y que no puede resolver cosas muy básicas como en todo caso hacer un acuerdo con Rovira, establecer los términos razonables de un acuerdo con Rovira, en donde le tenés que decir, che, Rovira, mandá a votar en contra, digamos hacete esto, el boludo, claro. Yo no te voy a salir a crucificar, no me voy a hacer el indignado y miremos para otro lado. Es una cosa básica. Pero ahora se pudrió todo, lo que está pasando es que está muy podrido. Y le termina dando el argumento livianísimo al PRO y a Macri, que creo que era la única expectativa. Las últimas encuestas marcan un poco eso. Era la única expectativa del PRO que de acá, ¿sí?, largue y logre algún nivel de visibilidad los Penato para convertirse en una figura que pueda ir a disputar algo que está ordenando la política porteña y hasta ahora muy exitosamente para el gobierno, que es la idea de la polarización y la idea del voto anti, que es la clave. ¿Anti qué? El voto anti-kirchnerismo. Por eso te iba a decir una pregunta. Claro, pero ese voto está muy disperso de cualquier manera. Lo que está haciendo el gobierno cuando dice libertad o kirchnerismo y enfocando, y Milei saliendo a confrontar todo el tiempo con Santoro, el spot de la motosierra, y varias veces uno puede decir, le entró a la Balubi, y otro puede decir, está tratando de confrontar ahí, está jugando con esa intermediación, está jugando con esa polarización. Pero no tiene un problema con su propio electorado en esto Milei, porque el electorado de Milei, yo creo que quisiera que se hubiera salido. Yo creo que no. Yo creo que no tiene conflicto. No tiene conflicto con su electorado puro. Tiene conflicto con el electorado que le vino del bullrichismo. Claro. El electorado que le dio el plus y que también ahora, también es un fenómeno que se viene registrando, es ese electorado de Bullrich, por configuración social, está
cada vez un poquito más cerca de Milei. Mientras un electorado original de sectores bajos, que están golpeados por la crisis, por los problemas de los precios, por el tema laboral, empieza a dudar. Está cambiando un poco la configuración. No es enorme, pero está cambiando la configuración de cuáles eran las anclas en la opinión pública del apoyo a Milei. Aquel que llegó solo al principio porque era bullrichista, y era bullrichista casi esencialmente porque era antiperonista o antikirchnerista, empezó a tener algunos elementos desde el cual abrazarse un poco más a Milei, mientras los sectores bajos, desencantados con el peronismo, que tuvieron una apuesta, empezaron a ver cada vez, pasados 15 meses, que aquellas promesas de mejora no le están llegando. Ahí está el punto, y ese es el momento donde uno pensaría objetivamente, con cierta distancia, que el gobierno debería ordenar y decir: necesito reestructurar el esquema y buscar gente con experiencia. Porque este dirigente me lo decía: lo que debe asumir Milei y lo que debe asumir sobre todo Santiago Caputo es que llegaron acá con este método y es el techo. Lo que venga para adelante van a necesitar jugadores de mayor volumen, jugadores que puedan ordenar. Y por eso hay una variable para seguir que tiene que ver con la alianza con el PRO. Que el día de mañana te entre un Guillermo Montenegro, que te entre un Ritondo a ser un jefe de gabinete o un ministro de Interior con más volumen. Santilli, y que haya, o un Santilli, ¿sí? O que haya jugadores que te pueden gustar o no, pensado netamente desde la experiencia y de lugares de toma de decisiones, que el gobierno dé ese quiebre de entender que llegó a su techo y hasta acá le ha salido bastante bien y bastante barato. El tema es si... ¿Qué va a pasar con eso? Porque, el tema, si lo va a hacer, y el tema es la ambición. Porque Ritondo quiere entrar, pero Macri en todo caso quiere que se fusionen los partidos, no regalarle dirigentes. Sí. Ritondo, alguien me decía, va a ser el último mohicano del PRO. Si hubiese una ruptura, esta es una tesis, sí. Si hubiese una ruptura entre la Libertad Avanza y el PRO, que Ritondo se quede para ser el último mohicano del PRO, vaya incluso a una competencia y después de las elecciones vuelva con lo que quede del PRO a fusionarse en el gobierno. También podría ser un negocio en términos electorales o de cantidad de diputados. Es una hipótesis. Sí digo que está el gran dilema con eso, y es lo que hablábamos un poco con el tema del PAMI la semana pasada, que dejar entrar nuevos jugadores es la misma negación que tiene Karina Milei de incorporar referentes locales con un poco más de volumen. Uno, de alguna manera, casi de autosupervivencia, está buscando siempre tipos que estén abajo de tu rango. Entonces, meter jugadores de más calibre también es ponerse en discusión su propia autoridad. Jefatura. Claro. Hay algunos juegos interesantes para cerrar, porque lo de Rovira tuvo que ver con esto en estas horas, el dato que transmitió ayer un misionero, que mucho tiempo fue funcionario de Rovira, que viene laburando con él hace mucho tiempo. La pregunta que le hago el miércoles, ¿cuándo fue la sesión? El miércoles a la noche, le pregunto, ¿esto lo puede haber hecho Rovira sin avisarle al gobierno? Y me decía, no. Dice, nosotros no nos tiramos a la garganta del diablo, dice, eso lo dejamos para los turistas. Nosotros sabemos cómo jugamos, sabemos cuáles son los límites y sabemos cuáles son las reglas. Por lo tanto, todo esto que ocurrió tenía ese matriz, esa matriz de Rovira de lo que ha hecho históricamente un tipo de preservar la tuya y jugar alineado todo el tiempo con el gobierno nacional de turno. Ahora, que Rovira lo haya dicho así abiertamente en una reunión con 50 personas, sí, es casi como que lo hubiera dicho en Por supuesto. ¿Y por qué él quiso decir, che, mirá que fue Milei? ¿Por qué? Porque le empezó a generar un ruido dijo, donde parecía que era el traidor. Claro. Y boludo. Para mí, incluso hubo poca hazaña contra Rovira, que era un elemento que te hacía pensar que efectivamente había más enojo contra una operación amarilla, contra el PRO que quiso ir, si estaba la elección, los Cuca negociando y demás, pero no le escuché en ningún momento
A nadie Claro. dice, che, fueron los Lo misioneros, más normal hubiera traidores, sido los Rovira, claro, que Bueno, Milei hubiera apuntado con nombre y apellido. Si hubiese existido una Claro. traición explícita, Milei Tendría hubiera que haber ganado. sido estos más me claro. dijeron que no. Sí, y esto es un dato que yo reconstruí el mismo miércoles. Es el miércoles a las 11 de la mañana, Rovira habló con un dirigente, voy a decir, con José Mayans, y le dijo, nosotros no vamos a votar ninguna ley que prescriba a nadie. No me importa Cristina. No vamos a votar ninguna ley que proscriba a ¿Le nadie. dijo Rovira esto a Mayans? A Mayans. Al chango. Si Pero Mayans- no durante la sesión, No, antes. no, a las 11 de la mañana. O sea que, pero para los misios a las 11 ya sabían lo que iban a votar. Antes lo sabían. Ah, Eso pero- es lo que quiero decir. Porque Sí. había, en algunas crónicas salía que se habían enterado muy sobre Porque- El PRO era el único que no sabía el entonces. propio, claro, pero no. Ah, esto es nuevo. Lo sabía, el Lo PRO que se contó también que lo se dieron sabía. vuelta. Pero para entonces Mayans sabía que no iba a salir ficha limpia. Mayans, Los después, discursos de los senadores eran como que parecía que iba a salir de los peronistas. O sea, Claro, los discursos sí, eran sí. como diciendo, Sí, Yo- ya la defensiva total. eso lleva a pensar que todos estaban cumpliendo un rol, ¿no? Me estás un jodiendo. rol en el show. Fue todo un descanso para No. los penatos, toda la cámara. Bueno, a mí lo otro que me contaban, por eso digo, es información. No, no puede ser. Como el episodio es tan ripioso, me empezás a encontrar. Ayer, por ejemplo, me mandaron un video. Un dirigente libertario me manda un video, me dice, míralo y lo borro. Y yo soy un hombre de palabra. Me manda un video libertario. ¿Qué decía el video libertario? Era una especie de celebración de la aprobación de ficha limpia. Mm. Me lo dice. ¿De la aprobación o de que se haya caído? No, no, Dice de que la estaba aprobación. inclusive- Estaba preparado, Perdón, sí. este dirigente me dice, teníamos preparado una campaña de salir a festejar ficha limpia. ¿Por qué? Porque era, si salía ficha limpia, no le queríamos dejar esa medalla a los penatos. Entonces teníamos que hacer una campaña. Y había un comunicado también. Sí, había un redactado. comunicado del presidente. En teoría estaba todo armado. Yo vi el video. Sí, sí, sí. Yo vi sí, el sí. video, me dijeron, este era el video. Había los plazos, y terminaba 7 de mayo, aprobación de ficha limpia, logro de la libertad avanza, bla, bla, bla. Todo ese show. ¿Y pero por qué ellos no sabían lo de los misioneros? Que... Por eso mismo. Ese es el punto. Claramente, tiene que haber sido algo de una dimensión muy quirúrgica y muy del primer orden que tenía que ver con Milei Rovira, como dijo Llamándolo directamente. Rovira. Pero para abajo todos pensaban que salía. Y pudo haber sido ese llamado 5 De minutos hecho, antes. acá hay una fuente. No, porque sabían a la mañana que iban a votar. No. Por eso digo yo, la información Qué que raro, yo reconstruí era que Claro. ya habían dicho, la habían informado. Después me dijeron si fue 11:30, porque mi pregunta fue, ¿para qué fuiste a la sesión? Pero si a las 11 de la mañana... Yo lo que voy a hacer una Yo tengo una más para de tirarte. ultra rovirismo. A ver. Sí. Rovirismo, Rovira no te caga. No te caga sin avisarte, quiero Te decir. avisa. FM Rovira. Yo está ahí, muchachos. Yo voy a mandar a los míos a votar así o a no votar. Antes Rovira había votado contra la interpelación de Karina Milei, los 2 senadores de Rovira. Claro. Entonces, yo juego porque mi regla es jugar. Yo voy y te pongo los senadores. ¿Qué Si querés? no ¿Qué se necesitás? sentaban, ¿qué pasaba? Si no pero ahí está la otra trampa. Si los senadores de la Libertad Avanza sabían que se perdían, primero lo podrían haber apretado al PRO. Decirle, muchacho, Claro. Levanten no están eso. los votos. Levante las sesiones. Levantemos la sesión. Mandemos la comisión. Vale. Mandemos el proyecto a tremendo comisión. operativo. Mandemos. Y tenés otra posibilidad de traerlo en 3 años. Cambiémoslo y que vaya a diputados y lo tenemos dando vuelta en diputados. Che, y Había Pablo, 1000 Formas de hacerlo formas de hacerlo. Por eso digo, Esta O había solución hace que, para aplicar, durante 2 años vos no podés presentar de vuelta esta ley. sí, hasta el año que viene. Por el ciclo. Pará que mandé un mensaje sobre lo de Rovira. Formación en vivo. yo mientras buscas. Me dicen. A ver, pará. Me dicen sobre Rovira. Te están viendo en vivo y te dicen. Es una operación, sí, es una operación flagrante. Lee la nota y fíjate, es el Calabrés con una persona, con Zaguier, que es Ok. uno de los directores ¿Qué? La de nota de la Nación. tratando de salvar la elección de Cava. Ah, Eso me dice alguien muy importante metido en esta rosca del gobierno. Pero Me Rovira, manda- si vos le preguntás, ¿niega que lo llamó Milei? Preguntale. No, Rovira se lo dijo. No, esto me lo está diciendo un libertario. Que la operación es la nota Que de es la una Nación. operación. Imagínate. Que la operación es la bueno. nota de la La nación nación- que la- dice Que dice la nota de la Nación que a Rovira lo llamó directamente Milei para que los misios se den vuelta. que es mentira que eso ya estaba desde el miércoles, digamos.
No, que no fue Milei. Milei dice, nosotros no fuimos los que bajamos la ley. Claro, creo que Rovira no iba a acompañar de ninguna manera, no es que porque lo No, llame Milei. la nota dice que Rovira le dijo a funcionarios del Frente Renovador de la Concordia que fue un pedido explícito, De expreso de Milei. Lo que me están diciendo ahora los libertarios que es una operación Del Calabres que, con que ellos no validan y que no es así. Esto es, como diríamos, es información en vivo, estamos Sí, en sí, intrusos, sí, muchachos. Lo cual vale tomar lo que advierto, por eso vale volver a lo que yo decía de Rovira. Rovira no te traiciona en estos No te términos. traiciona. No hago rovirismo. Digo, es antecedentes de que siempre ha jugado con los oficialismos y siempre que jugó con los oficialismos jugó con Macri, jugó con Alberto, había jugado también con Cristina, había tenido Tremendo. una tensión explícita con esto. Y tiene su modo. Y tiene su modo de que si va a hacer una cosa, te va a avisar. Al peronismo le dijo que no, y posiblemente con el argumento de la proscripción. Claro. Tuvo 10 horas para hacer otra cosa. Tuvo 10 horas el gobierno para hacer otra movida, para reunirse con los muchachos del poder y decir, muchachos, mandémoslo a la comisión, no vamos a perder. Alguien se comió la curva o la curva fue perfectamente armada. Claro, para que cayera Es y se tremendo. desplome ficha Y lo que limpia. pase, lo que podía parecer, que era la otra discusión, yo con esta persona que ahora que me manda el mensaje que le pregunté, hablé el miércoles y me dice, perdimos. Le digo, no me vas a convencer. A mí no. No me vas Le a convencer dijiste. de que te cagaron 2 Claro. misioneros. No, de boludo no me tomé. No hay antecedentes, digamos. Por ahí es la primera vez que nos hicieron, digo, no hay antecedentes, algo falló en toda esa dinámica. Al final, lo que digo es que el costo es todo para el gobierno. Porque si el gobierno operó para tumbar ficha limpia y se le vieron los hilos a la marioneta, ¿sí? O si el gobierno se sorprendió sobre la hora, los dos hechos son un costo y un error para el gobierno. Es como Libra. En el menor de los casos, en los dos también hay una mala praxis. Porque si hiciste un pacto, hacelo bien. Que no se note tanto. Si la vas a Y hacer, si maestro, quisiste ir a una elección, una votación que pensaba festejar Se y te te escapó salió la mal, tortuga. también hubo mala praxis. Muchas gracias, Pablo Toto Ibáñez. Se terminó este programa. Che, qué rápido Che, que nos fuimos pasó. al carajo, ¿no? Ahora. Poquito. poquito. Estaba bien. Ya viene Feletti, vamos a hablar de las élites argentinas. ¿Te encanta eso? Temazo. Es que para mí es de lo único que hay que hablar. Sí, ese es un gran problema de Argentina. Para mí es un gran problema de la Va, Argentina. en cualquier momento ¿Qué? ¿Qué? tenés un tuit ¿De quién? del presidente opinando sobre la nota de la Nación. Opa. Está de ahí, las fuentes de Totó están redactando el tuit, ¿acaso? Tremendo. Tremendo. Bien, Dieguito Durano estuvo en la puesta Pará, del aire. y ¿Qué? si no sale eso, se confirma eso que decís. El Porque- silencio otorga. Déjame cerrar una cosa más. Sí, 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 Era, cambiar la era- cortina. era la observación ayer. Sí. La observación anoche es, además de que el presidente no embistió contra los misioneros, Total. no hubo ningún gesto que muestre que había una traición. Si alguien te traiciona de manera oscura, espuria, vos te calentás con ese. Sí, no empezás a No te decir, calentás con el otro, Macri, el kirchnerismo, no, el ni los macrismo. Cuca, ni el macrismo, ni las operaciones amarillas, ni los medios diciendo tal cosa. Sí, sí. No lo haces. Se habló poco de los misioneros. Bien, ahora sí se terminó este programa. Gracias, Pablo Toto Adiós. Ibáñez. Dieguito Durán estuvo en la puesta en el aire, Martu Barjur estuvo en la puesta de cámara. Mirá cómo se va directamente. Estamos al aire. No me puedo ir. Qué apurado que está. No, está bien. Estamos sí. al aire. Abandona el estudio, Voy a ver, mirá. me voy a comprar alcohol para irme a Uruguay. Andá, tranquilo. No si puedo querés. salir, ¿no? No puedo sacar alcohol del país. ¿Puedes comprar en el free shop? Sí, free shop, sí. Pero en el Ah, free pero shop yo me podés quiero comprar. llevar de mi casa. Bueno, qué sé yo, de las mañas que tiene Toto. Bien, Connie Cajide, Julia Andrés,